profesor de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y voy a continuar con el curso virtual, específicamente lo que tiene que ver con contestación de la demanda. El video anterior me quedé exactamente en hechos extintivos. Ahora corresponde hablar sobre los hechos modificativos, que son hechos, o como ya he precisado, alegaciones de hecho, que se dirigen a afirmar que el derecho al que se refiere el hecho constitutivo, alegado por el demandante, ha sufrido alguna alteración. Y dado que ha sufrido alguna alteración, entonces no es posible que sea amparado en su integridad. Eso es un poco en lo que consiste el hecho modificativo. Varios ejemplos aquí que se pueden ver, por ejemplo. Vean aquí, uno de ellos, que es algo bastante interesante, es la reducción de resarcimiento en responsabilidad contractual por hecho culposo o doloso del acreedor. Veamos rápidamente este, que es bastante ilustrativo, diría yo. Aquí, vamos a ver, Código Civil, muy bien. Es el 1326. Ahí. Entonces, el acreedor concurre en el daño. Entonces, como concurre en el daño, el resarcimiento que va a tener que pagar que va a tener que pagarse se reducirá según su gravedad. Y eso es un tema, pues, interesante, ¿no? Entonces, en este caso, el derecho al resarcimiento que está siendo alegado en el proceso debe reducirse precisamente porque hay una concurrencia del acreedor. ¿Okay? Entonces, esto es un poco el ejemplo que traigo aquí. ¿Sí? En el caso de responsabilidad civil extracontractual, también la concausa, por ejemplo, o sea, digamos, imprudencia de la víctima para un daño. Imagínense que alguien atraviesa por la mitad de la calle y es atropellado por un automóvil que va a 60 kilómetros por hora. Debía ir máximo a 40 porque es una calle, pero va a 60. Entonces, hay que responder allí, por supuesto, pero va a tener que atenuarse la responsabilidad civil porque hay una contribución de la víctima para el daño. ¿Okay? El caso de la incitación a causar el daño también es un caso interesante. Y en fin, ustedes pueden ver estos ejemplos e imaginarse un proceso en donde el demandado alega este supuesto mencionado en estos artículos para, en todo caso, morigerar el derecho que está siendo pedido por el demandante. ¿Sí? Y vayamos al caso de los hechos impeditivos que se dirigen a afirmar la imposibilidad, sea esta temporal o permanente, de que el derecho, nuevamente a que se refiere el hecho constitutivo, sea ejercitado por el demandante. O sea, es una imposibilidad de que el derecho sea ejercitado en ese momento al menos, ¿ok? O en ese momento o permanentemente, como les menciono, ¿no? Casos expresos y claros son, por ejemplo, la excepción de incumplimiento en el caso del 1426. Excepción, evidentemente, entendido acá como una excepción sustancial, ¿cierto? Que no es otra cosa, una excepción sustancial que una defensa de fondo. Aquí, por ejemplo, leamos juntos. En los contratos con prestaciones recíprocas en que éstas deban cumplirse simultáneamente, cada parte tiene derecho a suspender el cumplimiento de la prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Estamos hablando de un caso, por ejemplo, en que una parte del contrato demanda exigiendo el cumplimiento y la respuesta que va a recibir de parte del demandado es, pues, tú también tienes que cumplir, no has cumplido, entonces si tú no cumples, yo tampoco tengo por qué cumplir. Ese es básicamente, en el caso del contrato con prestaciones recíprocas, lo que nos dice el Código Civil. Es, por tanto, en ese sentido que debe ir la defensa del demandado, ¿ok? Igual, si existe, por ejemplo, una condición suspensiva, ¿no? Eso, en ese caso, ya sería una imposibilidad temporal, por ejemplo, al igual que el beneficio de exclusión, en el caso de las fianzas, por ejemplo, beneficio de inventario, en el caso de la herencia, ¿no? En el caso del derecho a retención también es bastante interesante, por ejemplo, podemos ver ese ejemplo que es bastante esclarecedor del 918 en el caso en el caso de derechos reales. A ver si lo encuentro por acá. Ahí, derecho a retención.
En los casos en que el poseedor debe ser responsable de mejoras, tiene derecho de retención. O sea, por ejemplo, se demanda a un poseedor pidiendo el pago de, digamos, una indemnización o lo que fuere, lo que sea, y el poseedor responde diciendo, y también se demanda, por cierto, la entrega del bien, y el poseedor dice, pues no, que está ejercitando el derecho de retención, no va a darle el bien hasta que le pague. Igual es una imposibilidad temporal de ejercitar ese derecho de restitución y también de crédito que tendría el, digamos así, propietario, por ejemplo, si es que demanda al poseedor. ¿Ok? Entonces son ejemplos bastante interesantes que pueden mirarse aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora sí creería yo que sí se puede entender mucho mejor la diferencia entre defensa de mérito directa y la indirecta. La directa es simplemente negar el hecho constitutivo, o sea, que el demandado dice nunca existió. Por ejemplo, se demanda un resarcimiento por responsabilidad civil, nunca existió el daño, ergo, no existe la responsabilidad civil, nunca existió el derecho al resarcimiento, ¿no? O en todo caso que se le demande al poseedor frutos, derecho a frutos o mejoras, por ejemplo, y el poseedor dice, no, yo soy buena fe, por tanto, el propietario no tiene, nunca tuvo derecho a los frutos. Ese es un tema interesante también, ¿ok? Y en el caso de la defensa de mérito indirecta, lo que se alega, como les he mencionado, es un hecho distintivo, impeditivo o modificativo, o todos juntos, podría darse también el caso, ¿ok? Y con ello no se niega el derecho constitutivo, más bien se presume de que el hecho constitutivo se ha dado, el derecho más bien ha existido, en el caso del hecho distintivo, pues que existió, pero ya no existe más, en el caso del derecho modificativo, de que existió, de que existe, pero hay algunas alteraciones que habría que hacerse para que se pueda cumplir, y en el caso de los hechos impeditivos, que existe, no se niega, pero que no se puede ejercitar. Esto es un poco el resumen de la diferencia entre estas dos defensas que se pueden alegar en la contestación de demanda con la salvedad que hemos visto de la prescripción y la caducidad, y también con lo que vamos a ver en el siguiente video sobre las defensas previas. Con esto voy a terminar el tema de la contestación de demanda. Muy rápido. ¿Qué ocurre en los casos de pleno derecho? Recuerda que en los casos de pleno derecho, según al menos lo que dice nuestro Código Procesal Civil, no es propiamente un debate fáctico, sino es un debate que es fundamentalmente jurídico, como el caso, por ejemplo, de la nulidad contractual. O la interpretación de una cláusula contractual también podría ser, pero no que no hayan hechos, ¿no? Sí hay hecho. El tema está en que esos hechos no requieren de prueba ni tampoco debate probatorio. Por eso es de que el Código Procesal Civil menciona que hay juzgamiento anticipado cuando se trata de una cuestión de pleno derecho. De hecho, podemos verlo rápidamente aquí, ¿no? El juzgamiento anticipado fundamentalmente lleva a que no haya una, una audiencia de pruebas. Eso es fundamentalmente de lo que se trata. Está aquí, regulado en el artículo 470 y 73, ¿no? Cuando se advierte, aquí, cuando se advierte el juez que la cuestión debatida solo es de derecho, ¿ok? O también cuando es siendo de hecho, no hay necesidad de actuar medio de prueba alguno, ¿ok? Porque hay algunas pruebas que deben ser actuadas y otras pruebas que no. En el caso de que sea, imaginemos una prueba documental en donde no hay ningún tipo de pedido de cotejo, de reconocimiento de documentos, entonces simplemente se prescinde de la audiencia de prueba y el juez ya tiene que sentenciar. Muy bien. Ok, entonces esto es un poco para tenerlo en cuenta. Pero fuera de esos casos, ok, fuera de los casos de pleno derecho, cuando se trata pues de una demanda que involucra a hechos, entonces lo que se debe hacer, el demandado, es una carga, en realidad no es un deber, pero lo digo, digamos, más estratégicamente, debe dar respuesta a todos los hechos alegados. Pero cuando hablamos de dar respuesta a los hechos alegados, hay una previa identificación que tiene que hacerse respecto de cuáles son los hechos constitutivos o también, lo que hemos visto en videos anteriores, cuáles son los hechos esenciales. Esto es fundamental. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Identificar los hechos esenciales para luego darle respuesta a cada uno. Por eso es de que es tan importante tener en cuenta los límites de la causa de pedir, ¿ok? Entonces,
El tema de identificar los hechos esenciales para poder construir nuestra contestación de demanda es súper importante porque el silencio, la respuesta evasiva o la negativa genérica pueden llevar a un reconocimiento de verdad, lo cual a su vez puede llevar a que se tenga por probado el hecho que no ha sido contestado directamente por el demandado. ¿Okay? Esto está previsto expresamente en el 442, inciso segundo del Código Procesal Civil. Así que mucho cuidado, tiene que pronunciarse de forma clara sobre cada uno de los hechos. ¿Okay? ¿Qué ocurre, para terminar, si es que no hay contestación de demanda? Ok, si es que no se produce la contestación de demanda en el plazo que cada vía procedimental establece, que esto depende, por supuesto, en el caso del Código Procesal Civil, si es que es, digamos, un proceso ordinario o un proceso abreviado, un sumarísimo, por ejemplo, se produce la rebeldía. La rebeldía es una situación jurídica que lo que, entre otras cosas, lleva es a que el demandado no pueda ofrecer medios probatorios. Recuerden que el artículo 189 dice de que los medios probatorios se ofrecen en los actos postulatorios. Por tanto, si es que se pasa el plazo para poder realizar este acto postulatorio, se pierde la oportunidad de ofrecer medios de prueba. ¿Okay? Entonces, esto no impide, por supuesto, de que el demandado pueda actuar en el proceso, en lo absoluto, puede informar oralmente, puede discutir en la audiencia de pruebas, todo, pero no puede ofrecer medios de prueba. Ese es fundamentalmente lo que impide la rebeldía, pero no solo eso, sino también el hecho que exista la rebeldía lleva a que pueda elaborarse de parte del juez una así llamada presunción legal relativa sobre la verdad, que en realidad consiste en dar por probados los hechos, salvo prueba contraria, y eso está regulado en el artículo 461 del Código Procesal Civil. Aunque en este caso yo les diré de que hay algo bastante raro en este artículo, concretamente en el inciso cuarto, ¿ok? Porque, vean aquí, causa presunción legal relativa sobre la verdad, salvo que el juez declare motivada que no le producen convicción, ¿no? Yo entiendo de que lo que no le producen convicción son las pruebas, no tanto los hechos. Pero bueno, en fin, el tema está bastante raro en realidad aquí y se ve bastante confuso de que la aplicación de esta, entre comillas, presunción legal relativa, o mejor, dar por probado los hechos, dependa de que el juez esté convencido. Es, creo, una contradicción en realidad, porque si es que existe esa presunción, entonces, más allá, no interesa si es que el juez está convencido o no, el juez tendría que justificar de que pues existe esta presunción legal y por tanto le debería llevar a dar por probado el hecho, dado que no hubo prueba contraria. Pero, en fin, bueno, problemas de nuestro Código Procesal Civil que evidentemente no son novedad. Siempre vamos a encontrar aquí bastantes problemas. Muy bien, amigos y amigas, hemos terminado con ello, con el tema de la contestación de la demanda. Espero que les haya gustado. En el siguiente video vamos a hablar sobre defensas previas. ¿Ok? Denle like a este video, suscríbanse al canal y sigan acompañando este curso virtual que espero que les esté siendo de provecho. Que les vaya muy bien. Cuídense.